Las agencias somos la avanzadilla de la tropa informativa que llega y nosotros estamos obligados a contarlo viéndolo. No podemos contarlo de oídas. Hoy nos acompañan en Periodista Digital Televisión Nemesio Rodríguez y Concha Tejedor, que nos acercan la sonrisa urgente de la Agencia EFE. Bienvenidos a los dos. Hola, buenos días. Es un libro que recoge grandes momentos de la Agencia EFE, anecdóticos, arriesgados, curiosos, ¿no? Sí, efectivamente. Es una selección de grandes historias de periodistas de EFE, protagonizadas por periodistas de EFE en lo que se refiere al texto y por grandes imágenes protagonizadas por fotógrafos de EFE. Hay anécdotas de todo tipo y condición, anécdotas históricas, de costumbres, de riesgos del periodismo, de la paciencia del periodista y de las situaciones en las que el periodista, por no ir a lo que es uno de los fundamentos del periodismo, que es la verificación de las fuentes, pues comete errores garrafales. Usted, Concha, de toda la documentación y el archivo fotográfico, recopila en el libro instantáneas históricas, muchas de ellas como por ejemplo... Son fotos insólitas, digo yo, en la presentación, pero reales como la vida misma, porque muchas son fotos increíbles, captadas por el fotógrafo cuando va por las calles recorriendo con su cámara las calles y se encuentra con escenas que ahora ya quizás no se hace, pero entonces se para y fotografía esa foto que está llena de humor, que es como increíble, como que en un segundo piso pone se arreglan motocicletas o aquí vive un divorciado y al lado tienes una persiana echada, ¿no? que nos han llevado, además son un poco hilarantes y nos han llevado en algunos casos a hacer un comentario, ¿no? Además de este aspecto divertido, curioso, insólito, que algunas quizás pues tienen eso, el instante decisivo que decía Cartier-Bresson, ¿no? Que es encontrártelo y verlo, es la mirada del fotógrafo ahí la que... Verlo casi un segundo antes de que suceda para que te dé tiempo a apretar el disparador, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Y inmortalizar ese momento, pues van transcurriendo en el libro todo lo que es el siglo XX y de alguna forma yo creo que nos muestran cómo ha cambiado este país. Son unas fotos entre costumbristas y realistas y surrealistas también, ¿no? Porque hay algunas que son como muy increíbles, ¿no? Y luego también está acompañando a las fotos una serie de relatos de compañeros, de cómo se consiguieron ciertas crónicas. Y hay, por ejemplo, una del juicio de Luis Roldán, ¿no? Que cuentan que la periodista se consiguió colar en la Audiencia Nacional, ¿no? Y conseguir esos 20 minutos antes la sentencia, ¿no? Había dos periodistas de EFE cubriendo la información y entonces uno de ellos le dijo a Lola Bastos, que es la periodista a la que tú aludes, que se colara. Así, tú trata de entrar ahí y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces ella, sin pensarlo siquiera, entró en la audiencia y se coló y llegó a un punto en el que tuvo la fortuna le habían cambiado los conserjes, eran nuevos los que estaban ahí en la puerta y la dejaron pasar y luego ya entró en una zona en la que pudo ver al abogado, a uno de los abogados, que mediante señas pues le dijo cuánto había sido condenado Roldán, y en ese momento fue descubierta por otros ya funcionarios más veteranos que la conocían, ¿no? Y entonces ella intentó escapar, se perdió y cuando logró salir y transmitir la información a la agencia con la condena, pues eso fue un golpe informativo que los demás colegas no sabían de dónde había salido, de dónde procedía esa información. Se había sido una llamada a la propia agencia y ella durante ese tiempo en que se estaba ante los colegas dilucidando cómo era posible que la agencia EFE hubiera podido saber anticipadamente la sentencia, pues ella estaba en silencio porque no se atrevía a abrir la boca, no vaya a ser que le reprocharan falta de solidaridad, ¿no? Ella dice en el relato una frase que muy periodística, ¿no? Que nadie entiende lo que 20 minutos puedan significar o la importancia que pueden tener 20 minutos para el periodismo, ¿no? Bueno, 20 minutos te separan de la gloria y sobre todo en las agencias de noticias, ¿no? Claro, que es la inmediatez, ¿no? Incluso no 20 minutos, sino 20 segundos, un minuto, una décima de segundo. El primero que da
la información es el primero que la publica y el primero que luego es considerado como el que tuvo la exclusiva, aunque nosotros, tengo que decirlo, en las agencias de noticias no presumimos de las exclusivas porque quien se lleva la exclusiva es la sigla, no los periodistas, ¿no? La sigla, ¿no? Si la F es la que manda y por eso los periodistas de agencia somos bastante anónimos en nuestro trabajo, y este libro sirve para descubrir cómo los periodistas de F anónimos son protagonistas de la noticia y de las exclusivas, tanto como los de cualquier otro medio. Sí, además una de las características que tiene que no es reproducir la crónica que en un momento determinado firmó algún compañero, sino es el propio relato del compañero, ¿no? Que cuenta cómo llegó a esa exclusiva o cómo salió de un atolladero, ¿no? Determinado. Sí, porque además estas anécdotas no se han contado por la línea, es lo que está detrás de la noticia, ¿no? Detrás de la línea, ¿no? Detrás de la línea. La cantaría la que sale el fotógrafo es aquí en España. Sí, la foto sí es de España. Y es más, cuando a veces Nemesio me preguntaba ¿quién es? Sí. Ya quisiéramos saberlo. Quería para ponerlo, claro, que era importante. Pero el dato. sí que hemos pensado muchas veces que podría ser Boix, el fotógrafo catalán de los campos de concentración nazis, cuyas fotos sirvieron para las condenas en Nuremberg, ¿no? Bueno, se parece mucho, pero no hay ninguna evidencia de que Y también hay que agradecerle, ¿no?, la labor al que le hizo la foto a ese fotógrafo, claro. También, ¿no? También, pero bueno, es verdad que volvemos a lo que apuntabas, ¿no? Claro que es una lucha contra el olvido y un homenaje a periodistas y fotógrafos que realmente ejercen su profesión. Pensamos que con coraje, con emoción, los fotógrafos intentando captar esas imágenes, estas son curiosas o insólitas, ¿no? Pero son imágenes para la historia que realmente no la veríamos igual, no nos hubiera alcanzado igual sin el miliciano de capa o la niña del napalm, ¿no? Estas son otro tipo de historias, de fotos, pero yo creo que lo que hay detrás de ellas es el mismo afán de conseguir esa memoria, ¿no? Es una huella de realidad. Mira, a mí me gusta definirlo como un libro colectivo, porque yo creo que es el primer libro colectivo que hacemos en la agencia EFE. La agencia EFE ha publicado muchos libros, sobre todo de fotografía, porque el archivo gráfico de la agencia es espectacular, enorme, es el mejor. Están 14 millones o ya 15, no sé si ya estamos millones. en 15. Hace 15 2 años, millones de fotos. Hace 2 años, si tú miras los documentos de EFE, de publicidad de EFE de hace 2 años, hablábamos de 13 y medio, ahora estamos en 15 ya y sigue creciendo. Y entonces se habían hecho libros basados en ese archivo fundamentalmente, pero este es el primer libro colectivo porque es gente que está trabajando en la agencia EFE ahora y gente que se ha jubilado, gente que ha desaparecido ya por el paso de los años, porque ahí hay fotos de los años 30. Y entonces es colectivo, es un libro que se abre a todo aquel que quiso colaborar y quiso enviar su historia. Luego hay que hacer un proceso de selección y porque no puede, llegaron tantas que no podías meterlas todas en el libro, no tendría que ser el doble del libro. Y entonces la editorial no estaba por la labor, obviamente. Entonces es colectivo, es un libro de la historia de la agencia EFE hecha por sus periodistas y sus fotógrafos de hoy y de ayer. Ustedes cuentan al final del libro que, por si hay alguna duda, ahora existe en EFE un consejo de redacción que si uno no está de acuerdo con la información que tiene que transmitir, puede negarse. ¿Cómo funciona este? Bueno, hay un estatuto de redacción y un consejo de redacción al que él puede actuar con propia iniciativa o con cualquier periodista. Es la única agencia, yo creo, que tiene un estatuto de redacción y es de los pocos medios de información españoles que lo tienen. No es el único, pero agencias es la única, efectivamente. Es una garantía de independencia. Porque se había criticado mucho al final del gobierno anterior, en 2004, en las elecciones, con un proceso electoral, con un atentado como aquel. Se le había puesto un poco en el punto de mira a la agencia EFE en ese momento, ¿no?, de los teletipos que transmitía. Tal vez fue un revulsivo para decir, no, vamos a hacer esto para despejar dudas, ¿no? El estatuto de redacción era una vieja aspiración que teníamos en EFE. Ya no es lo veníamos reclamando desde ya hace bastante tiempo. Lo que pasa que todos los responsables de la agencia que pasaron por ahí, pues no le dieron nunca cauce. Llegó Alex Guillermo y Guillermo, una de las primeras cosas que decidió fue que la agencia EFE tenía que contar con un estatuto de redacción, seguramente influido por el hecho de que el país lo tiene, y con un consejo de redacción que velara
sobre todo por la independencia informativa de la agencia, reclamada de una forma muy fuerte en la última etapa del gobierno del Partido Popular. Entonces era una reclamación ya a gritos. Que ya había llegado un momento en el que teníamos que contar con eso. Y ahí lo tenemos. Quizá, no sé si de forma equivocada, pero aquí ves que el periodista se jugaba muchas veces el tipo para encontrar una información arriesgada, para encontrar una anécdota. Hoy se juega menos el tipo, el periodista, los periodistas. Yo creo que no, que se lo siguen jugando igual, ¿no? Desde luego los periodistas de agencia siguen estando o teniendo que estar los primeros en esos sitios cruciales, cruciales unos por informativamente, pero otros son sencillamente puntos en los que de repente ocurre una catástrofe, ¿no? Y yo creo que se siguen jugando la vida, incluso en las guerras más que antes. Aquí tenemos el ejemplo de la última guerra, la de Irak. Bueno, murieron 2 periodistas españoles y es probablemente uno de los conflictos bélicos en los que han muerto más periodistas, ¿no? Quizás porque hay menos facilidades para hacer las coberturas de las guerras, tanto en Irak como en Afganistán, pues no hay digamos el apoyo que podrían tener los periodistas en Vietnam, donde también morían, ¿no? No creo que realmente hoy sea menos peligroso. Y yo añadiría una cosa más: en el caso de las agencias somos la avanzadilla de la tropa informativa que llega, y nosotros estamos obligados a contarlo viéndolo. No podemos contarlo de oídas, no podemos contarlo esperando que llegue alguien y que nos diga qué es lo que ha pasado. Tenemos que ir allí, estar en la primera línea, porque de nuestra información y de lo que nosotros enviemos depende la cobertura y de muchos medios de comunicación en el mundo.